toda la teoría positivista del siglo XX, todo proclama la imperfección del sistema. Es decir, los mismos teóricos, podríamos empezar otra vez por Kelsen clarísimamente, pero podríamos seguir por Hart, por Bobbio, y llegar hasta Ferraioli hoy, y esto sin mencionar a los más radicales, que serían los positivistas empiristas del realismo jurídico escandinavo, etc. Todos proclaman, y este es el gran contraste de la teoría del derecho del siglo XX y la del siglo XIX, toda la doctrina, desde luego la positivista, quizá no solo, pero toda la positivista del siglo XX hasta hoy, proclama que el sistema es imperfecto. ¿En qué sentido es imperfecto el sistema? En el sentido de que hay lagunas normativas, inevitablemente, por razones evidentes, el legislador nunca llega a tiempo a todo, porque hay indeterminaciones, la norma nunca puede ser absolutamente clara, puesto que, como explicó Hart y siempre se repite, se expresa un lenguaje ordinario, que es un lenguaje que tiene, adolece de vaguedades y ambigüedades, etc. Y porque hay antinomias de segundo grado, esto es una de las denominaciones posibles para las antinomias que no se pueden resolver ni con el criterio del ex posterior, ni el del ex superior, ni el del ex specialis, etc. Entonces, que el sistema es imperfecto, y a estas razones podremos añadir otra, es obvio. Entonces el sistema se autoabastece en lo que puede y como puede, y recurriendo a cosas heterogéneas. Y esto tiene que ver con la otra cuestión. A mí me gusta explicar esto de que el sistema se autoabastece. Ahora tomo tu expresión, que me gusta mucho. Ahora me pongo pedante, esa autopoiesis rumaniana, eso de que el sistema se hace a sí misma, haciendo sus normas mediante sus propias normas, eso plantea dos tipos de problemas. Uno, la de si están todas las normas que son, y dos, si son todas las normas que están. Si están todas las que son y si son todas las que están. Por expresarlo resumidamente y otra vez, pero en otros términos, para el positivismo jurídico las normas de derecho son las que están, lo que algún autor como Rafa Fernández Marín llama los cuerpos jurídicos. O sea, lo que está en la Constitución, más el Código Penal, más el Código Civil, más la Ley de Aguas, más la Ley de Parques, más el reglamento de esto, más, y así hasta 3 millones de cuerpos jurídicos. Los cuerpos jurídicos es esa especie de recipiente. La cuestión es si todo el derecho que hay está en los cuerpos jurídicos y si todo lo que está en los cuerpos jurídicos es derecho. Esto plantea, y haciendo nada más con la rápida enumeración, los problemas siguientes. Si todas las que son están, si todas las que son están, bueno, no está el derecho natural. Un naturalista dirá, no son todas las que son. No están todas las que son. No está la costumbre. Y entonces uno de los más bonitos retos, la costumbre jurídica. Un bonito reto es seguir teorizando sobre la costumbre. Yo diría que la costumbre jurídica es norma jurídica en tanto que en el derecho actual, en los temas actuales, en tanto que hay normas intrasistemáticas que reconocen o la habilitan. Cuando el Código Civil Español dice la costumbre legal, en defecto de ley, siempre si no es contraria a la moral o no sé qué, que resulta aprobada, bueno, está habilitada. Cuando no hay ley, no salta usted a decir que hay una laguna normativa, porque la costumbre también cuenta como norma intrasistemática, aunque el origen sea extrasistemático. Me la traigo de fuera. No están en los cuerpos jurídicos eso que tradicionalmente llamábamos los principios generales del derecho, que se construyen por una especie de inducción. Ya sabemos cómo funciona eso. Si hay una norma del sistema que dice el que tenga como animal doméstico un gato debe protegerlo y llevarlo al veterinario, etc. Supongamos. El que tenga perro también, el que tenga vaca también, no dice nada del que tenga un pajarito en la jaula. Bueno, pues podemos entender que hay un principio general de protección del animal doméstico. Esto de los principios no se lo inventaron los constitucionalistas, lo que pasa es que ellos no leyeron, pero no se lo inventaron, igual que esa idea, y relación con algo de antes, de que ahora hay normas de
de estructura y naturaleza moral en las constituciones. Bueno, la Constitución de Cádiz de 1812, diablos, cuando Dworkin no era todavía ni un proyecto de ser humano, 1812 decía que los españoles tienen la obligación de ser justos y benéficos y respetar a Dios o algo así. Ya está, ya tenemos ahí lo que queramos dentro, el derecho natural, principios. Bueno, y el principio de la buena fe no está en una norma de jerarquía constitucional, pero está en el Código Civil, o estaba en un tiempo en el cual el Código Civil era más que las constituciones que había. Luego, de pronto aparecieron principios y trastornaron la aplicación del derecho. Los principios, en algún sentido, estuvieron siempre, e incluso podríamos decir que hubo un cierto tipo, en la teoría tradicional había principios implícitos, lo que pasa es que lo llamaban de otra manera. ¿Cómo lo llamaban? Principios generales del derecho. ¿Y cómo los obtenían? Por una especie de inducción, como digo. No hay ninguna norma que diga nada a los pajaritos, pero como sí dicen que hay que proteger a los perros, a los gatos y a no sé quién más, bueno, pues tenemos que una norma de protección del animal doméstico y la extraemos así. Pero todo eso no está. Y entonces hay que plantearse las preguntas acerca de cómo son derecho esas normas cuya génesis no es el resultado de un procedimiento de creación normativa expresamente regulado para provocar. Bueno, es un problema y no está como digo el derecho natural. Y luego está el problema de si todas las que están son. ¿A qué nos referimos? Bueno, pregunta que puede ser muy polémica aquí, pero no era mi intención, pero ya ustedes. ¿Qué estatuto jurídico tiene el artículo 1 de la Constitución española? Es decir, formalmente está la Constitución, es un precepto constitucional, es un artículo de la Constitución, ya, pero me refiero a una visión un poquito más profunda o más analítica o más seria. La Constitución española dice, su artículo 1.1, lo siguiente: los valores superiores del ordenamiento jurídico son la justicia, la libertad, la igualdad y el pluralismo jurídico. Los valores superiores del ordenamiento jurídico español son la justicia, la libertad, la igualdad y el pluralismo político. Creo que no me confundo en alguno de ellos, pero el primero es justicia. Bueno, efectivamente, esto hace con razón las delicias de un neoconstitucionalista. Y dice, oiga, pero ¿qué me dicen de los valores? Y el primer precepto de la Constitución española dice que el más alto valor del sistema ordenamiento jurídico español es la justicia, ¿no? De modo similar, aquí siempre cuento aquel caso, a como dice el parágrafo 1.1 de la Constitución alemana, de la Ley Fundamental de Bonn, que la dignidad humana es intocable, inatacable. Bueno, pues ya está. Pero fíjense, claro, entonces, ¿qué tipo de norma es, si es que es alguno? Un kelseniano durísimo, y en este sentido es difícil ser kelseniano durísimo en estos tiempos, porque el Kelsen escribió cuando escribió, y en muchos sentidos pues ha quedado superado por su teoría, no tiene suficiente capacidad explicativa para la realidad jurídica de hoy. Un kelseniano durísimo diría que es una norma sin sanción. Es una norma sin sanción, es decir, son proclamas que aluden a los valores, principios, ideas, llamémoslo como queramos, que inspiran ese cuerpo jurídico, en este caso la Constitución y por extensión el sistema, y que tendrían para el kelseniano un cierto valor interpretativo, ¿no? A la hora de esto, cuando el artículo 43 de la Constitución dice tal cosa, ¿por qué dirá eso? A lo mejor desde esos valores su interpretación de ese alcance que se quiera esa palabra, pues tiene un argumento más. Hay un importantísimo constitucionalista español ya fallecido que se llamaba Francisco Rubio Llorente, y que durante mucho tiempo magistrado del Tribunal Constitucional y vicepresidente del mismo, que en uno de sus más conocidos libros escribió una frase que venía a decir esto: menos mal que suerte que dicha que al Tribunal Constitucional español nunca se le ha ocurrido utilizar el artículo 1.1 de la Constitución como parámetro de control de constitucionalidad, porque eso le llevaría, si entendemos que norma jurídica plena, norma constitucional plena, como cualquier otra,
estaríamos fundamentando que la norma legal injusta y sin otro tipo de inconveniente constitucional, pero injusta, es inconstitucional y por tanto procedería en el control abstracto de constitucionalidad declarar su constitucionalidad. Bueno, esto Rubio Llorente, que ciertamente era un preseniano, decía, esto conduciría al desastre porque convertiría al Tribunal Constitucional en señor absoluto de la legislación, porque ya no hace un control lógico-semántico con amplios márgenes de discrecionalidad, ¿no? Puede declarar inconstitucional toda norma que a él, a sus magistrados, les parezca injusta, y eso es el fin. Entonces, por ese lado, un preseniano tendría que decir, no son normas en sentido pleno, ¿no? Entonces, si son todas las que están, si todo lo que hemos escrito en la Constitución, en el Código de Reglamento tal, es norma jurídica, y si todo lo es con el mismo alcance. Habría que distinguir una hipotética clasificación para empezar a investigar, habría que distinguir entre las normas dotadas de clara sanción, al modo de castigo, pero también incluso con sanción positiva, o sea, normas de estructura, supuesto de hecho, consecuencia jurídica, normalmente negativa, pero puede ser positiva. Habría que ver el caso especial, sí, muy debatido en la teoría, de las normas constitutivas o las normas que confieren poderes. Ejemplo, artículo 12 de la Constitución Española, la capital de España es Madrid. Bueno, ¿dónde está su puesto de hecho consecuencia jurídica? Si es Madrid, entonces es capital de España. Bueno, eso es formar mucho. Hay que enriquecer la teoría de las normas y hay que estudiar las normas constitutivas. Muchas de las normas más importantes de nuestros sistemas jurídicos actuales son normas constitutivas. Hay que analizar con el detenimiento necesario aquellas normas cuya sanción, y le ponemos comillas, o no, según prefiramos, no es una consecuencia positiva o negativa, a modo de sanción, de castigo o premio, sino que es una eventual declaración de invalidez. Es decir, las normas que regulan el contrato son normas constitutivas, y la consecuencia de infringir una de esas normas constitutivas no es que usted le vaya a castigar por hacer un contrato nulo, no, la consecuencia es la nulidad, ¿no? Entonces es una consecuencia política negativa. Bueno, pero todo esto habría que desarrollarlo. Entonces, uno, los sistemas son imperfectos, pero ¿quién puede discutir esto y que no sea corto? Dos, los sistemas sí se dotan de sus propias normas, pero a veces reconocen, echan mano de otras que vienen de fuera, o incluso que vienen de la moral. Es decir, hay casos en los cuales el sistema directamente habilita a la norma moral, cuando decir, o similar, cuando la norma dice tal asunto la decidirá el juez en equidad. Bueno, tomo norma no de otro sistema jurídico, sino de otro sistema normativo. Pero la idea positivista, en cualquier caso, es esa. Hay casos problemáticos y fronterizos, pero el núcleo de lo jurídico es así, autopoético o autorregulativo, o se compone de normas hechas mediante normas, y por eso es muy difícil encontrar una norma que sea jurídica fuera de algún concreto sistema jurídico. Digo, es muy difícil, es imposible llegar al positivista, ¿no? O sea, porque si las hay fuera, sí, pero se juridifican en el momento, repito, en que un sistema las hace aplicables, o en el momento en que un sistema las dota de juridicidad, diciendo, esta no la construyo, no la constitucional, no la construyo un órgano mío, pero yo habilito al órgano judicial para que la aplique como si fuera nuestra, aunque venga de fuera, algo así. Bien, entonces, avancemos. Decía, les acabo de exponer una teoría formalista del derecho, con sus límites y sus problemas. Una teoría formalista del derecho, propia del positivismo normativista, y que tiene problemas conceptuales. ¿Qué ha hecho falta, qué ha necesitado el positivismo, digamos, después de Kelsen? Ha tenido que enriquecer su vocabulario. Por
ejemplo, aportaciones muy relevantes a esto las han hecho al Churrón Guridi. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar, menciono solo un asunto. Es ineludible que diferenciemos entre validez y aplicabilidad de las normas. Si decimos que solo es válida la norma que ha sido creada por el órgano establecido en el sistema y con arreglo al procedimiento sentado en el propio sistema, ¿qué ocurre con la norma que es inválida porque tiene algún defecto? ¿Tiene algún defecto en esto? Pensemos un caso elemental para concretar, ¿no? El sistema, el derecho español prevé que las leyes orgánicas, que tienen que ser leyes orgánicas, las relativas, entre otras cosas, al desarrollo de los derechos fundamentales. Tienen que ser leyes orgánicas. Y lo peculiar de las leyes orgánicas es que se aprueban, el artículo 81 de la Constitución, en una votación final del conjunto del proyecto en el Congreso de los Diputados, y la mayoría requerida no es mayoría simple, sino mayoría absoluta de los diputados. Es una mayoría reforzada. Bueno, entonces, una ley que verse sobre asuntos de derechos fundamentales tiene que ser ley orgánica. ¿Qué pasa si se aprueba como ley ordinaria algo que debería ser ley orgánica? Les pongo muy rápidamente un ejemplo. Una reforma de la vieja ley procesal. Había un artículo en la vieja ley del enjuiciamiento civil que regulaba el procedimiento para la incapacitación de una persona con un grave trastorno psicológico, o sea, ¿cómo encerramos al abuelo que se ha vuelto muy mal, que está muy mal de la cabeza, ¿no? Bueno, buscando darle más garantías, hacer más garantías a ese procedimiento, el legislador hace una reforma del artículo, que creo que era 711, pero da igual, una reforma, pero esa reforma se hace en una ley, el artículo reformador se mete en una ley ordinaria. Y un juez plantea la cuestión inconstitucional diciendo, oiga, esto no tiene que ver con la libertad de las personas, esto es para que uno lo encierre y para que uno lo prive de la posibilidad de autoadministrarse, etcétera, etcétera. Toca de lleno un derecho fundamental. Y el Tribunal Constitucional dijo, sí, en efecto, declaró la nulidad de la norma reformadora porque, bueno, pues por eso, porque tiene el estatuto que no debe. Bueno, para lo que íbamos, porque tengo el ejemplo es por lo siguiente. Bueno, esa norma se supone que ya no era válida desde el minuto 1. Al cabo de X meses o años, el Tribunal Constitucional declaró su invalidez, pero no declara una invalidez sobrevenida. Dice, no fue válida nunca, pero estuvo vigente y se aplicó. Y la propia Constitución española, más la Ley Orgánica del Poder Judicial y más otras normas, dicen que la anulación por inconstitucional de la norma legal no tendrá efecto anulatorio sobre las sentencias recaídas en la aplicación de la misma, que ya sean cosas ajustadas. No se produce un efecto destructivo hacia atrás. Entonces tenemos la paradoja kelseniana, podríamos llamarlo. Una norma de la que decimos que propiamente nunca fue, propiamente funcionó y tuvo plenos efectos como derecho. Eso Kelsen trató de resolverlo mediante la que tal vez es una de las partes más inverosímiles de su teoría. Yo también lo notarán, un fuerte influjo kelseniano en la entender el derecho, pero uno tiene que reconocer hasta los defectos de su familia, ¿no? Y en Kelsen hay algunas cosas que son bastante inverosímiles o contraintuitivas. Una a la que dediqué un libro y más de un año de mi vida, qué manera de tirar el tiempo, es la norma hipotética fundamental, y otra es la que viene a cuento aquí, es la llamada cláusula tácita alternativa. Kelsen dice, como puede acabar obligando una norma que diga lo que tiene que decir o que diga cualquier otra cosa, pues en realidad la norma superior habilita para hacer una norma con el contenido debido con cualquier otro. Es decir, si cualquier norma puede acabar estando vigente, pues es que cualquier norma puede ser válida. Luego la habilitación que da la norma superior para la validez de la inferior es una especie de habilitación en blanco. Bueno, eso queda muy poco creíble, pero en el fondo hay un problema muy bonito, y es que cómo explicamos o conceptualizamos ese hecho de que una norma no válida, es decir, que no cumple la condición de validez, no está en el tipo de norma, por ejemplo, que se requiere, o no se respetó el procedimiento, o no proviene exactamente del órgano competente,
cómo es que esa norma se nos mete igual, se aplica igual, y aun cuando acabemos anulándola, si es que la anulamos, y si no la pregunta es más profunda todavía, que cómo es que una que siempre debe ser anulada siempre ha estado ahí porque nadie la ha recurrido, ¿no? Pero en cualquier caso se nos queda dentro, es vigente y sus efectos se declaran plenamente jurídicos y son efectos plenamente jurídicos de una norma antijurídica. Bueno, es una paradoja. Pues una de las diferencias, entonces cuando no sepamos resolver un problema, por lo menos cambiamos las palabras, ¿no? Y en parte se explica diferenciando entre validez y aplicabilidad, por razones así tan claras de seguridad jurídica. Los sistemas a veces declaran aplicables o consideran válidas las aplicaciones y los efectos de aplicación de normas que sin embargo no son plenamente jurídicas o no son válidas. Y la paradoja puede ser mayor y mayor se muestra en el caso que les acabo de contar. ¿Por qué? Porque cuando el Tribunal Constitucional español anula ese 711 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dice, bueno, en realidad esto siempre fue nulo, porque esta norma tiene un vicio de origen, no está en ley orgánica, no se siguió el procedimiento adecuado. Bien, pero dice, bueno, y entonces declaramos su nulidad stunk. Dice, bueno, no, porque entonces nos vienen 8.000 millones de recursos de gente que dice, a mí me encerraron en la aplicación de una norma que es nula de origen, bla, bla, bla. Dice, bueno, entonces, ex nunc, vale, desde ahora. Dice, pues tampoco. Y tenemos algunos casos espectaculares, que supongo que en Argentina se tiran también, en los cuales un tribunal dice, esta norma es nula ab initio. 2, sus efectos se mantienen pro futuro, mientras tanto el legislador, cuando quiera y pueda, la sustituya. ¿Por qué? Porque se trata de evitar una laguna normativa absolutamente dañina. ¿Cuál? Bueno, que de pronto si el Tribunal Constitucional Español anula esa norma de hoy, aunque solo sea de hoy en adelante, nos quedamos en procedimiento para la incapacitación o para el control de las personas que pueden ser un grave peligro para la sociedad y para ellas mismas. Luego, insisto, suprema paradoja, hay que seguir, declaramos que sigue siendo aplicable y obligatoria y con efectos válidos una norma jurídica que decimos que propiamente y en su esencia no es jurídica. Claro, esto puede consolar al moralista. Puede consolar al moralista diciendo, ¿ven cómo el positivismo no funciona? Bueno, claro, igual que mi suegra se consolaría siempre si yo no me hubiera casado con su hija por la iglesia y saliera mal diciendo, ves, hubieras arreglado si te hubieras casado de otro modo. Quiero decir, la comparación es muy mala. Quiero decir que cuando estamos diciendo que una teoría del derecho tiene que ser suficientemente compleja y conceptualmente tan plena como para dar cuenta de lo intrincadísimo de las relaciones que tienen las normas dentro del sistema. Cuando estamos diciendo eso y alguien ataca diciendo, bueno, pero es que todo esto está de más porque aquí de lo que se trata es de ver que cada aplicación conduzca en cada caso a la solución moralmente correcta, pues sí, es cambiar lo complejo por lo sencillo, pero al mismo tiempo es multiplicar la incertidumbre. ¿Por qué? Porque cambiamos un derecho que tiene su parte paradójica por la ausencia del derecho, diciendo, no, aquí lo que cuenta es la moral y todas esas normas que usted cita y de las que tanto le preocupan al Tribunal Constitucional solo valen prima facie, nada más que dan indicaciones provisionales o tienen que acabar siendo ponderadas contra el valor, con el valor dignidad o con el valor libre desarrollo de personalidad o con el valor autonomía de la voluntad, etcétera. Bueno, retomo el hilo que si no avanzamos. Esto era un ejemplo de teoría formalista de la validez. Frente a las teorías formalistas de la validez están las teorías no formalistas de la validez, que nos vienen a decir que lo que en últimas, al menos, hace jurídica o no jurídica, válida o inválida una norma, es no su dependencia de datos formales, procedimiento, órgano o de un cotejo lógico-semántico, lo que dice la norma inferior con lo que dice la norma superior, a ver si hay contradicción o no,
sino que la validez depende en últimas de la compatibilidad con valores morales. Es decir, con la justicia, con la equidad o con el tipo de valor moral que queramos, de modo que el razonamiento jurídico es, en su más profunda esencia, una parte o una rama del razonamiento moral, o al menos una parte del razonamiento jurídico, es el control último de la juridicidad. Tenemos que hacerlo en clave de razonamiento moral. Esa, dicho también esto de otro modo, es lo que en la teoría del derecho, yo diría que hoy dominante, pero da igual quien domine, se llama, con Alexis, la teoría del razonamiento jurídico como caso especial del razonamiento práctico general. ¿Esto qué significa? Significa que tanto cuando evaluamos la juridicidad de una norma en sí, el artículo 711 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, tanto cuando evaluamos la juridicidad de una norma en sí, por ejemplo, hacemos control abstracto de constitucionalidad, o hacemos control de legalidad de un reglamento, debería ser el mismo esquema, ¿no? Tanto cuando hacemos esa evaluación como cuando evaluamos las consecuencias jurídicas de la aplicación de una norma a un caso, ahora no miramos si esta norma en sí es constitucional o inconstitucional, sino que miramos cómo resolvemos este caso, al cual parece que el principio viene a cuento, esa norma N con su consecuencia jurídica. Tanto cuando hacemos lo uno como lo otro, tenemos primero que mirar qué normas concurren, si han sido válidamente creadas, cuál es la consecuencia jurídica, cuáles son las interpretaciones posibles. Pero después de hacer todo eso, que son los juegos preliminares, o la parte preparatoria, o la parte provisional, o una condición inicial, después de hacer todo eso, tenemos que preguntarnos, bueno, esta solución, esa ley da, o es para el asunto que regula, o esta solución que la ley da para el caso, es acorde con los valores que deben presidir el derecho y su práctica. Entonces, en lo que tiene que ver con el primero de esos asuntos, el control de la validez de las normas, estamos evidentemente ante teorías antiformalistas de la validez, que no niegan que en el derecho haya procedimientos, que no niegan que en el derecho haya elementos formales, pero que le dan un valor secundario, pues porque no son ni condición necesaria ni condición suficiente de la juridicidad. No son condición necesaria de la juridicidad porque puede haber normas que se apliquen en derecho aunque lo hayan pasado por esos procedimientos. El derecho natural, sean estos supremos principios morales, que son derechos aunque nadie lo haya legislado, etc. No son condición necesaria por eso, y no son condición suficiente los procedimientos y las formas, porque aún después de que se crea la norma en consonancia con tales controles formales y procedimentales, aún después hay que someterlas al test, hay que someter la norma al test definitivo, que es el de su compatibilidad con la moral o con ese valor moral. Pero decía, y aquí es donde quería llegar hoy, sin falta, decía que tenemos que diferenciar esas teorías formales o formalistas y sus contrarias de la validez de las teorías formalistas de la decisión judicial. Son cosas completamente distintas. ¿Qué dice? ¿Cuál es el campo en el que nos movemos ahora? Estamos hablando, ¿no?, de qué es lo que hace que sea derecho una norma, sino de cómo se aplican las normas a los casos. ¿Cuál es el proceder? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el modo de razonar? ¿Qué hay que hacer para pasar de la norma que regula un supuesto genérico y que establece una consecuencia jurídica para todos los casos que encajen bajo el supuesto genérico? ¿Cómo pasamos de la norma genérica, general y abstracta, a la solución del caso concreto aplicando esa norma o aplicando derecho? ¿Qué se supone que hace el juez?
Teorías formalistas de la decisión judicial son aquellas que dicen que la aplicación del derecho, y en particular la aplicación general del derecho, es una operación algo así como automática o puramente lógica o tan elemental que no requiere del aplicador, no requiere del juez ninguna aportación personal. No hace falta que el juez decida nada, todo le viene decidido. Él es simple portavoz de las consecuencias de la norma para el caso. No hace falta que el juez valore, dándole a valorar el sentido de establecer preferencias lo más razonables posible, según el entender de ese juez, de establecer preferencias respecto de las alternativas decisorias. ¿Cómo es mejor, cómo conviene más interpretar esta norma? Si debo o no debo dar por probados estos hechos en aplicación del estándar de prueba de convicción que aquí sea procedente, etc. No. Las teorías formalistas dicen que todo eso ocurre de un modo automático, de un modo mecánico, o puede el juez aplicar un modo de razonar o algún procedimiento de discurrir que le lleve a comprobar con objetividad, sin subjetividad, sin nada suyo, que le lleve a comprobar cuál es la solución que para este caso el derecho solo y por sí mismo prescribe. Esas teorías formalistas podríamos llamarlas también teorías de la única respuesta correcta al derecho, y aquí estoy parafraseando a Dworkin con independencia de que podamos jugar o no a reconstruir la teoría de Dworkin como formalista. No es esa mi intención ahora, pero creo que es una etiqueta que describe bien aquello a lo que me estoy refiriendo. La aplicación del derecho no es propiamente, no consiste propiamente en una decisión que ellos toman en un contexto de duda y de incertidumbre, porque, oiga, y al fin y al cabo no estamos seguros de si los hechos que en el proceso se discuten sucedieron o no sucedieron. Y yo, juez, bajo una incertidumbre mayor o menor, voy a tener que decir si los declaro probados o no los declaro probados, mientras la duda persista. Y más claramente aún, yo, juez, voy a tener que decir si el término X o la expresión Y tiene en la norma este o aquel sentido, porque caben varios y cada una de las partes está proponiendo que predomine de esas interpretaciones posibles, y todas ellas compatibles con el tenor o la dicción o algún significado posible de la norma. Yo, juez, tengo que decidir por cuál de esas interpretaciones me inclino. Vamos a expresarlo de una manera más. Teorías y más claras. Teorías formalistas de la decisión judicial son aquellas que tienen uno de sus elementos en la negación de la discrecionalidad judicial. El juez no tiene discrecionalidad porque la obligación del juez es trasladar al caso la solución que para el caso el derecho prescribe. Bueno, ¿y yo, juez, qué tengo que hacer? No, trasladarla, sacarla de ahí y ponerla allá, ponerla en el caso. Pero usted ni quita ni pone en otro sentido. Usted no es nadie. Usted no es quien para añadirle a la norma nada porque no hace falta. Por tanto, si decimos que son teorías que niegan la discrecionalidad, fíjense, podríamos intentar, y ya que estamos con grandes procesalistas, podríamos intentar vincular a esto la idea de proceso judicial. Una teoría no formalista que considere que hay un ineludible componente de discrecionalidad, es decir, de subjetividad, de aportación personal en toda la decisión judicial, aun en la del juez que se quiera más atado a la ley y que sea más legalista y más positivista y más póngale todo lo que quiera en ese sentido, una teoría así de la decisión judicial no formalista y que pone énfasis en el componente de discrecionalidad tenderá
concebir el proceso como marco en el cual el juez se forma una convicción que es suya. Como marco en el cual al juez se le dan elementos argumentales y no argumentales, se le muestran datos, se interpretan esos datos, se discute sobre normas, y en ese contexto dialógico, decíamos el otro día, argumentativo, el juez se forma su convicción. Entonces, si queremos que esa convicción sea lo menos arbitraria posible, lo menos desinformada posible y lo menos reñida con garantías básicas del justiciable y lo más propicia a que salgan sentencias que no desentonen, no sé, con el interés social, etc., adornémoslo todo lo que queramos, habrá que regular el proceso como en cuanto marco en el juez, en el cual estamos, entre otras cosas, regulando el contexto en el que el juez se forma su convicción, y tratamos de condicionarla para bien, y tratamos de que no provoque desastres, y tratamos de que sea una convicción que exprese algún tipo de ecuanimidad, etc., sin dejar en ningún caso de ser su convicción. Le queremos restringir el campo del juego a esa discrecionalidad, y queremos que dentro de ese campo se juegue con determinadas reglas para evitar desastres e inconvenientes. Pero si pensamos, si partimos y concebimos la labor judicial como una labor nada de decisión, sino de puro conocimiento, si el juez es nada más que esa especie de cable conductor por el que pasa de la norma al caso la decisión, bueno, entonces el proceso hay que regularlo de otra manera, y por ejemplo, más claramente aún, hay que regularlo como un proceso cognoscitivo, 100% cognoscitivo. El proceso es el marco en el cual el juez va a acabar aplicando su método de conocimiento, que le debe, o idealmente le debe llevar a encontrar la respuesta única, correcta para cada caso. Y habrá que regular, por tanto, también diferente la obligación del juez de motivar la sentencia. Siglo XIX predominaba la idea de la aplicación del derecho automática, meramente cognoscitiva. La obligación de motivar, eso de lo que venimos, ¿no? Menciona el juez los hechos que declara probados, no hace falta que diga por qué, y menciona el juez cuál es la norma que aplica, y no hace falta que le dé muchas más vueltas, porque al presentar al papá y al presentar la mamá ya entendemos por qué salió el hijo con esos ojos. No hacen falta más explicaciones. Requerimientos mayores de fundamentación, de argumentación, de motivación, bueno, como expresión de que se le reconoce al juez ese margen de discrecionalidad, con lo cual no le pedimos que nos presente la norma que aplicó, sino que nos justifique cosas tales como la interpretación que hizo de ella, porque esta interpretación y no otra de las posibles. No le pedimos que nos enumere cuáles eran los hechos del caso y cuáles los hechos del debate y cuáles declara probados, sino que le estamos pidiendo que nos dé el porqué, en la idea de que no expone lo que hay ahí fuera, sino que justifica algo que proviene de dentro, una decisión suya, aunque sea tomada dentro de ese campo de juego bien acotado. Bueno, entonces, las teorías formalistas de la decisión, ¿cuáles son? Sin duda ninguna, me parece a mí, las que dominaron el siglo XIX, con la escuela de la exégesis, la jurisprudencia de conceptos, etc. Porque hay, y esto tengo que presentarlo también, les decía que una característica de estas teorías de la decisión es negar la discrecionalidad judicial, pero íntimamente unida a esto va otra característica, que es la de considerar que los sistemas jurídicos son perfectos. Son perfectos, vamos a precisar un poco más esta expresión, los sistemas jurídicos son perfectos en su potencia reguladora inmanente. Vea qué frase tan bonita, que no se entiende, por tanto es profunda.
Los sistemas jurídicos son perfectos en su potencia reguladora inmanente. ¿Qué quiere decir? Que los sistemas jurídicos por sí resuelven cualquier caso, lo regulan todo, de modo que el juez, para decidir cuál es la regulación que se aplica a este asunto concreto que él decide, no tiene que ir a buscar nada fuera del sistema jurídico, ni en su propia conciencia, ni en la sociedad, ni en una ciencia auxiliar, ni en nada. Entonces, esa potencia regulativa, esa plenitud regulativa, la tiene el sistema, que es perfecto. Y el sistema es perfecto porque reúne estas tres características como mínimo. Los sistemas jurídicos no tienen lagunas, son completos, son plenos. Los sistemas jurídicos no tienen antinomias o antinomias de segundo grado, son congruentes, son coherentes, y los sistemas jurídicos no tienen indeterminaciones en sus normas. Lo que dicen las normas, o bien lo que dicen las normas es claro y lo ve cualquiera, o bien hay siempre una manera de hacer expresarse, de hacer hablar al sistema jurídico con claridad.